entonces. Ok. El otro día, medianamente, hablamos de algunas cosas, hice algunas modificaciones aquí, así que voy a pasar rápidamente esta primera parte que ya la habíamos visto algo, que tiene que ver con las formas de generar energía eléctrica en nuestro país. Básicamente nosotros tenemos estas siguientes formas de generar energía eléctrica, hidroeléctrica, que tienen que ver con el agua, ¿no es cierto? Hidroeléctrica. Y ya tenemos dos formas. Uno que es lo que se denomina de embalse, donde se acumula agua en un tranque, en un embalse, y de pasada. Las de pasada tienen la característica que se toma un porcentaje del curso de agua, se genera energía, se genera una pequeña diferencia de nivel primero, se genera energía y esa agua utilizada se devuelve al caudal en otro punto. Entonces, en un caso utilizamos la energía potencial del agua, la altura, y en el otro caso se utiliza la energía cinética del agua, el movimiento. Son dos formas que hoy día se está usando mucho para generar energía eléctrica en nuestro país. Eh, Particularmente las grandes centrales de embalse hoy día están cada vez más difíciles de construir por el tema de costos, pero también por el tema medioambiental que existe mucho rechazo a esa parte. Eh, Luego tenemos las térmicas, que son fundamentalmente, están basadas en la combustión de combustibles fósiles. Son altamente contaminantes. Nuestro país tiene un gran porcentaje de generación de energía térmica. Y gran parte de la energía que nosotros consumimos viene de energía térmica. Y lo que mencionaba el otro día es que hay un programa, hay una política de descarbonizar la matriz energética. Eso significa eliminar las centrales a carbón. Y esa fuente de energía que se pierde al eliminar una central a carbón se puede reemplazar a través del uso de energías renovables no convencionales o bien de la transformación de la fuente de carbón, de la central a carbón, por transformarla por gas o petróleo. Eh, Sigue siendo térmica, sigue siendo combustión de combustibles fósiles, pero lo importante es eliminar la carbón porque el carbón es el 3 el más contaminante. Esa es la primera parte de la política. Luego tenemos eólica, que es energía eléctrica obtenida por la fuerza de los vientos. La más común es esta de tipo pala de avión, ¿ya? Esta con tres palas. El gran problema que tiene esta de tres palas, que ha proliferado mucho, existen muchas en todo el mundo, incluso hay algunas en el mar, yo decía submarina, pero no corresponde, unas puestas en el mar. El problema que tienen esas que se les ha descubierto es que, particularmente en las rutas de viaje de pajaritos, de aves, las aves no ven las palas y por lo tanto hay hay un alto porcentaje de muerte de estos pajaritos. Entonces se han tratado de inventar otras formas. Las otras formas son las que están aquí a los lados. ¿Ya? Esta, que son dos cintas básicamente, eh, y esta también que son dos o tres cintas que son en distintas posiciones, que también el viento las va empujando y permite hacer el giro. Las diferencias hay dos conceptos básicamente. En el de las palas de avión, eh, el giro es horizontal, es decir, se toma la fuerza del viento y hace que esto gire, y ese giro lo captura, entonces se captura dentro de esta, de esta área que está aquí, en donde está el generador básicamente. El giro es horizontal. En este otro, perdón, en este otro caso el giro es vertical. En estos dos casos el giro es vertical. La garantía que tienen esto es que ocupan en rigor un poco menos de espacio, pero además, y con eso se permite limitar el tema de las rutas de las aves, de poder ubicarlas en otro lugar que no sea una ruta de aves. Estas son las energías eólicas. Existen otros modelos menos utilizados. Los más utilizados son estos. Luego tenemos la energía solar, que es energía obtenida por
fundamentalmente por la radiación del sol, que son los paneles fotovoltaicos que se ven aquí, pero también hoy día existe, y la fotografía que está al lado corresponde a Cerro Dominador aquí en nuestro país, que por una parte, no sé si se alcanza a apreciar aquí, que al fondo es fotovoltaico como esta, esas líneas que se ven medias oscuritas ahí, pero estas otras que se ven aquí, una especie de círculo concéntricos con este punto central, eh, estas no son estrictamente de radiación de sol, sino lo que hacen es que son una especie de espejo, helióstatos se denominan, en rigor, que apuntan hacia este sector alto de esta torre que está aquí. Y con eso lo que se hace es que se calienta aquí no sé cómo se llama, unas sales especiales, y esas sales al calentarse entonces se pueden utilizar en la tarde o en la noche cuando no está el sol, y entonces se calienta agua, y con el vapor que se puede obtener de esa agua hirviendo, digamos, se puede generar energía, energía eléctrica. Luego tenemos aquí como otras formas de generar energía eléctrica en nuestro país, geotérmica. Tenemos una planta geotérmica en el norte, eh, que lo que usa es la energía subterránea del calor de la Tierra. Ese calor de la Tierra transformado en vapor, entonces permite también entonces generar energía eléctrica a través de turbinas. Eh, y otra forma que tenemos en nuestro país, ya con menos participación en la materia energética, la geotérmica es alrededor del 2% de la participación, y la biomasa un poquito más. La biomasa hay dos formas. Uno es obtener el gas butano que se genera por descomposición de la biomasa, y para ello se requiere un biodigestor. Entonces, con el biodigestor entonces se obtiene este gas butano que se quema después con el calor generado, entonces se puede generar energía eléctrica, eso por un lado, o bien quemando directamente la biomasa. Eso exige que la biomasa esté lo más seca posible, porque si no los niveles de contaminación y rendimiento bajan considerablemente. Hasta ahí tenemos hoy día en nuestro país. Entiendo que la biomasa va por el 8 al 10% de participación, no estoy muy seguro, pero es bastante, no es menor, digamos. Y la participación eh, de la energía eólica y solar está llegando muy cercano al 20%. Eh, la térmica está por ahí por el 40 y tantos por ciento, y está un poco menos del 40%. ¿No? Entonces, ahí se está distribuyendo más o menos la matriz energética. Como país, todavía somos muy dependientes de la energía térmica, muy dependientes porque es la que genera mayor participación en la generación eléctrica. La idea es, en lo posible, primero eliminar el carbón y luego ir eliminando los combustibles fósiles, y se elimine por completo la térmica. Pero tenemos que generar mucho más todavía. Eh, Existen otras formas de generación de energía, Mario. Por ejemplo, está la mareomotriz, que no tenemos en nuestro país, y que básicamente consiste en generar un embalse a la orilla del mar, a un nivel bajo. Entonces, pero no tan bajo, no excesivamente bajo, porque cuando sube la marea, cuando tenemos marea alta, entonces el nivel del mar va a estar por sobre el nivel del piso del embalse, y por lo tanto entonces el agua del mar puede entrar hacia la tierra, y, y al canalizarlo se puede colocar una turbina, y hace que el movimiento del agua desde el mar hacia la tierra permita generar energía eléctrica. Y cuando está la marea baja, entonces el nivel del agua del embalse queda por sobre la marea, entonces el agua tiende a irse hacia la utilización exclusivamente de la gravedad, y por gravedad se va hacia el mar, por diferencias de nivel. Entonces el generador se pone aquí en el dique que se genera, y entonces utiliza de dos formas, cuando el agua va en un sentido, cuando el agua va en sentido contrario. ¿No? Tenemos ahí. Lo que yo sé es que
la diferencia de nivel debiese ser del orden de los 11 metros, me parece que hoy día ha bajado como hasta 8, pero en nuestro país no tenemos todavía eh, lugares con esos niveles de diferencia del mar, de altura. Entiendo que en el sur, en las islas de Chiloé o más al sur, podrían estar cercanos a los 8 metros, pero los espacios para poder generar son relativamente pequeños. Y además, transportarla después no es tan fácil. Pero eso es en rigor la denominada mareomotriz. Y existe hoy día la undimotriz, que es energía producida por el movimiento de las olas del mar. ¿Ya? Diferencia, este, ¿cómo se llama? Estas ondas que se producen en el mar permite, por ejemplo, generar energía eléctrica con este modelo. O bien los ríos submarinos que se generan también permitirían utilizar estos generadores como si fuesen eólicos, pero sumergidos, digamos. Se pensó en una oportunidad en utilizar este tipo de generadores bajo el puente Chacao, pero después entiendo yo que por temas medioambientales, tránsito también de peces en la zona, no lo hicieron aconsejable. Y hoy día existen otras varias. Está, por ejemplo, esta que se llama eh, la O2, que es una central flotante que tienen los británicos, que es una especie de barco, de gran barco, en donde tienen dos grandes generadores en los extremos de esta especie de alas de este avión, que está flotando en el mar. Esto se introduce en el mar, entonces los cauces de los ríos subterráneos hacen que se genere energía eléctrica en, en este modelo. Brasil tiene otro muy interesante, que es una undimotriz que a ver si lo puedo mostrar, no solamente para interesarlo, la undimotriz de Brasil, es súper entretenida esa, que no puedo, undimotriz en Brasil, que es esta planta de aquí, que es súper interesante, que lo que ¿qué hace esta planta? Es que el agua del mar, esto está en la orilla, de hecho se hizo una especie de muelle, entonces lo que hace el agua del mar, un poco lo que se muestra aquí, hace que sube y baje estos flotadores. Entonces estos están por encima del mar y suben y bajan. Y al subir y bajar, logran eh, que, em, que el movimiento que se produce, entonces hace que se comprima, no se alcanzan a ver aquí, hace que compriman aire. Aquí no sé si alcanzamos a apreciar un poco mejor. Se puede comprimir aire y al comprimir aire, y con estos émbolos que se alcanzan a apreciar aquí, entonces se comprime aire y el aire comprimido nos permite generar energía eléctrica. ¿No? Es súper interesante porque la fuente de generación es prácticamente eterna, nunca se termina, excepto de lo que en ocasiones ocurre, que el mar está como una taza de leche y ahí no se mueve. Ahí no se puede utilizar, pero eso ocurre muy pocas veces. Entonces, esto siempre ocurre. No se permiten esa forma. Existen otras maneras. En Chile tenemos una planta experimental tipo undimotriz en Valparaíso, que tiene una situación muy parecida, pero es sobre la base más de cuerda, por lo que yo la he visto. Y, eh, y hay otras como esta, por ejemplo, que también se utiliza ¿cómo se llama? El desnivel del mar, eh, como estas que se muestran ahí, por ejemplo, como esta. Eh, entonces estas boyas van subiendo y bajando y permiten entonces transmitir ese movimiento en este centro, y con el movimiento que se genera, entonces se puede generar energía eléctrica.
La gran mayoría de estas tiene relación con que la captura del movimiento se hace a través de una turbina o de un elemento que gira y después necesitamos el generador. Hay otro experimento como esta boya que también sube y baja, que también está en Chile. Eh, o estas cintas, por ejemplo, que lo que hacen entonces todo esto es tomar el movimiento de la ondulación de las olas. Entonces, de undimotriz hay muchas formas de utilizar energía undimotriz. Algunas han ido avanzando más rápidas que otras y otras no tanto. Entonces, ahí tenemos distintas formas de poder generar energía eléctrica, que es lo que me interesaba mostrar. Uno puede ver experimentalmente otras formas. Entiendo que los chinos, los japoneses pusieron estas, ¿cómo se llaman? Baldosas, que también al presionar las baldosas, al pararse sobre las baldosas y estas se presionan, pueden generar energía eléctrica. También hay distintas formas de poder hacer utilización de- de energía eléctrica. Pero en general, de las que nosotros tenemos en nuestro país, generación a nivel grande, digamos, eh, todas, prácticamente todas, necesitan de un generador, a excepción de la energía fotovoltaica pura, o sea, esta. Los paneles solares, esos no necesitan un generador, pero esta que es termosolar, así se denomina, como por ejemplo la, la del Cerro Dominador, que ustedes pueden encontrar esos antecedentes en internet, están los antecedentes, esto no es tanto chilena. También esta termosolar necesita un generador porque los gases, perdón, las sales que se calientan, que se utilizan en la noche fundamentalmente, eh, generan temperatura. Y la temperatura permite entonces generar vapor y con ese vapor se mueve la turbina. Todas las otras necesitan turbinas, excepto entonces la fotovoltaica. Ok, y entonces, como necesitamos un generador, la pregunta es, bueno, ¿y cómo funciona un generador? Un generador funciona básicamente de la siguiente manera. Tenemos un campo magnético producido en este caso por un par de imanes, un norte y un sur. Entonces aquí hay un campo magnético y se mueve una bobina, ¿ya? Se mueve al interior de este campo magnético, se hace que gire al interior de este campo magnético. El movimiento relativo y el corte de las líneas de fuerza hacen que se induzca en este bobinado, se induzca una energía eléctrica. Eso fue descubierto por Faraday hace muchos años y se conoce como la ley de Lenz-Faraday. Lo que dice la ley de Faraday, la ley de Lenz-Faraday dice que si yo muevo una espira en un campo magnético, entonces voy a inducir en la bobina, voy a inducir una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica inducida, entonces la podemos capturar. Y en este caso se captura aquí por dos escobillas. Y entonces yo puedo tener esa inducción. Eh, Ese es el principio de funcionamiento entonces de cualquier generador. Ahora, el tema es que mientras más espiras yo ponga, más energía eléctrica tengo. Voy a ir aumentando la energía eléctrica generada porque cada una de las espiras va a funcionar como fuese una única. Entonces la suma de todas ellas me puede dar un nivel importante de energía generada. Ahora, el inconveniente que se produce es que a medida que yo voy agregando espiras, eh, voy aumentando también el peso, ¿ya? La masa que tengo que mover. Entonces llega un minuto en que la masa es muy grande y por lo tanto se hace poco eficiente. Y el gasto que tengo para mover esa gran cantidad de masa es muy alto. Entonces lo que se hace es que se invierte el sentido. Es decir, lo que dice la ley de Lenz-Faraday es que lo que se busca es un movimiento relativo entre el campo magnético y las espiras. No dice exactamente que tenga que mover siempre las espiras. Entonces lo que se hace ahora es que se deja las espiras fijas, como esta,
y se mueve el campo magnético. Entonces, mover el campo magnético implica un gasto de energía mucho menor. Y yo puedo hacer crecer tanto como quiera estas espiras. Entonces, eso es lo que tenemos hoy día en las grandes centrales. Las grandes centrales implican que yo muevo el campo magnético o la generatriz, que es el nombre que recibe en general, y fijas a la Tierra. Entonces, en la construcción, digamos, se ponen las espiras. Y de esa manera, entonces, tenemos energía eléctrica generada con un gasto menor y por lo tanto más eficiente. Eso es lo que hacemos hoy, en el día de hoy. Ahora, adicionalmente a eso, ¿y por qué estamos estudiando sistemas trifásicos, polifásicos? En rigor, polifásico es mucho, ¿no es cierto? Pero en nuestro país tenemos sistemas trifásicos, es decir, tenemos tres fases. Eh, para ello, lo que se hace es distribuir en este círculo que implica este generador, distribuir en forma eh, equitativa tres espiras, o tres conjuntos de espiras. Entonces, para que sean distribuidas en todo el espacio, igualmente en el espacio, se ubican cada una de estas espiras a 120 grados físicos de una señal, de una espira de la otra. Ahora, cuando el campo magnético está pasando frente a la espira, es cuando si tenemos la mayor cantidad de flujo de energía eléctrica generada, porque ahí hay mayor cantidad de espiras que se van cortando, y como el paso por cada una de las espiras es distinto, es a 120 grados, entonces esto es lo mismo que si tuviésemos tres espiras o tres generadores montados sobre uno solo. Y entonces lo que generamos es tres tensiones como esta que se está mostrando aquí, aquí el movimiento está en otro sentido. Entonces cuando pasa frente a una espira, tengo esa espira con mayor cantidad. Cuando pasa frente a la otra, con otro conjunto, tengo esas espiras con mayor cantidad de energía generada. Cuando paso frente a la tercera, tengo la mayor cantidad. Cuando no está pasando frente a una espira en particular, entonces la cantidad de energía que se genera es cada vez menor. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí, por esta espira verde que está aquí arriba, pasó recién primero este polo y ahora pasa el otro polo. Entonces, lo que hace es que se obtiene esta señal sinusoidal. Por ejemplo, en la espira roja, claro, no se ven bien aquí las fases, pero cuando paso frente a un enrollado, a una espira, entonces tengo el máximo, después empiezo a bajar hasta y pasa en sentido contrario, porque él corta las líneas de fuerza en sentido contrario en el segundo caso. Entonces llego hasta un máximo negativo. Como lo que mencionábamos cuando pensamos en la corriente alterna, porque de hecho eso es lo que se genera, corriente alterna de esta manera. Entonces, como el paso por frente a cada una de ellas es a 120 grados de distancia física, entonces las señales también se ponen a 120 grados. De esa manera entonces tenemos la generación. El movimiento me va a permitir generar una secuencia, es decir, yo podría establecer cuál es el orden que voy a tener en las tres fases y podemos distinguir dos tipos de secuencias, la que vamos a denominar secuencia ABC o positiva y la secuencia CBA o secuencia negativa. Entonces, en la secuencia positiva, la generación va a ser tal que primero empieza a generar el máximo en la fase A, luego la fase B, luego la fase C, y luego sigue a continuación, con la A, B, C, y eternamente hasta cuando apaguemos el generador. En el caso de la secuencia negativa o secuencia CBA, va a ser lo mismo, pero el orden de las fases va a ser distinto. Va a ser primero la fase C, luego la B y la A, luego va a ser C, B, A, C, B, A, eternamente. Eso como relato genérico. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí? Y ahora nos vamos a meter ya más en la parte de estudio de los sistemas trifásicos. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí?
Todo bien por ahora, profe. ¿Algún comentario aparte que quieran hacer? Bien. Entonces, ahora vamos a definir cuál va a ser la nomenclatura que vamos a utilizar para el estudio que viene a continuación. Entonces, vamos a utilizar flechas, ya hemos usado estas flechitas que son nuestros fasores. Recuerden que el fasor es un vector que está en movimiento, que produce, viene de esto. Entonces, nosotros vamos a usar una flecha que en cada extremo le vamos a colocar una letra. ¿Ya? Por ejemplo, aquí le vamos a colocar la letra C y vamos a asumir que este extremo es de menor potencial en nuestra nomenclatura y la punta de la flecha le vamos a colocar otro nombre, que en este caso le vamos a llamar B, y vamos a asumir que este es el punto de mayor potencial que respecto del C. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vamos a decir que este es un fasor, que puede ser de voltaje, por ejemplo, y este fasor voltaje va a ser B sub BC, donde primero, la primera letra que viene en el subíndice es mayor potencial y la segunda letra es de menor potencial. Luego, bueno, aquí ya habíamos dicho que la B es de mayor potencial que la letra C, o sea, B sub B es mayor potencial que B sub C. Eso es como una forma de poder ordenarse, ¿no? Ahora, como aquí tenemos tres fases, tres conjuntos de generadores, o tres generadores en uno, entonces lo que nosotros podemos hacer es que tomamos esos fasores, esos generadores, en forma independiente. Y para ello, para poder tener un orden, vamos a asumir que uno de estas tensiones, de estos voltajes, lo vamos a fijar en cero de referencia para poder establecer los ángulos. Entonces, colocamos el fasor B sub BC arbitrariamente, para este caso, arbitrariamente lo colocamos en 0 grados para poder tener una referencia respecto de los otros. Entonces, aquí en este efecto fijamos en 0 grados el voltaje B sub BC y van a aparecer entonces un voltaje B sub AB, que es otro de los elementos que tenemos ahí en el generador, y este va a aparecer a 120 grados respecto del voltaje BC, que es nuestra referencia. Ahí yo tengo un segundo generador, entre comillas, y puedo tener un tercer generador, el tercer generador que también voy a colocar un fasor que le voy a llamar B sub CA, y este fasor, este tercer fasor también va a estar a 120 grados respecto del anterior, que es el B sub AB. Y entonces al estar los dos anteriores, 120 grados, o sea, entre B sub BC y B sub AB hay 120, entre este segundo generador AB y el CA voy a tener 120, por lo tanto me quedan 120 grados en este tercer conjunto. Eh, a esto le vamos a denominar equilibrio. Por ahora, acéptenme el nombre, más adelante voy a definir un par de cosas que generan que nos hacen que esto sea equilibrio. Ahora, si yo tomo este fasor, lo coloco aquí en el origen, digamos en la referencia, en cero, tomo este fasor y lo corro a la punta de la flecha, y tomo este fasor y lo corro aquí, formo una especie de triángulo, y que yo sé que como provienen de aquí, entre B sub BC y B sub AB hay 120 grados, entre B sub BC y B sub CA, mirado por la parte de arriba, ¿no es cierto? Por la medición de ángulos positivos, tengo 240 grados. O tengo menos 120 si lo quiero medir como ángulo negativo. Lo mido por acá, que nuestra referencia es esta. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo definir aquí un punto A. Fíjense que aquí es común la letra A entre estos dos fasores, el rojo y el verde. Entre los fasores azul y rojo tengo en común la letra B. Y aquí entre el verde y el azul tengo en común la letra C. Se voy a llamar a este punto A, el B y el C. Ahora, como estos vectores están en movimiento, al igual que lo que hemos dicho en la corriente alterna, ¿no es cierto? De hecho, estos son de corriente alterna, están en movimiento, y este movimiento es una velocidad única, omega. Entonces yo puedo determinar aquí cuál es el orden que tiene la secuencia de estos fasores. Por ejemplo, en este caso, por este punto, digamos, si yo aquí coloco un ojo que mira, veo que pasa primero la punta de los fasores A, luego el B y luego el C.
Entonces voy a tener una secuencia A, B, C, porque va a ser este giro. Voy a tener permanentemente la secuencia A, B, C, A, B, C, que están pasando por cualquier punto que yo defina alrededor de este triángulo. Entonces, como hace ese giro antihorario y la velocidad es constante, la velocidad angular, entonces aparece lo que vamos a denominar la secuencia positiva o secuencia A, B, C. Eso va a hacer entonces que estos voltajes que voy a poder medir aquí, los puedo ordenar de esta siguiente manera. El voltaje AB va a tener un monto máximo, una magnitud, aquí. Las tres magnitudes son iguales, entre paréntesis, que lo voy a denominar voltaje de línea, pero va a tener un ángulo de 120 grados, que es lo que está mostrándose aquí, o lo que se muestra aquí también. Luego voy a tener el voltaje B sub BC, que está en 0 grados, que es nuestra referencia, y luego voy a tener el voltaje CA, que es este, que respecto de B sub BC va a estar a 240 grados o a menos 120 grados. Y la característica es como los tres fasores son de la misma magnitud, entonces los podemos denominar de la misma manera. Y aquí se les puso B sub L, ¿no? Voltaje de línea, eso significa voltaje de línea. Ahora, si yo defino aquí un punto central en este triángulo, ¿ya? Que le voy a colocar con la letra N de neutro, entonces puedo obtener otros fasores que van a ser más pequeños que en el caso de los de línea, claramente se notan más pequeños, y esto también yo los puedo ordenar. Entonces, desde el punto A al N, perdón, este fasor AN, respecto de este eje de referencia, que es el voltaje P sub BC, tengo aquí 90 grados. Por eso es que aquí, y como es más pequeño, fíjense que claramente es más pequeño, para identificarlo de otra manera se le puso P sub F. Esto significa voltaje de fase, el P sub L significa voltaje de línea. ¿Ya? Y este voltaje de fase P sub AN va a estar a 90 grados. El voltaje P sub N, fíjense que aquí se transforma un conjunto de elementos que igual que esto, que van a estar a 120 grados entre sí, perfectamente a 120. Por lo tanto, si desde el origen hasta arriba, en el AN, desde el 0 tengo 90 grados, hasta el B sub BN tengo que tener menos 30 grados, porque es la diferencia. Y B sub CN medido desde el ángulo 0, 0 lo puedo medir así, por abajo menos 150, o si lo quiero medir por arriba, el equivalente. ¿Ya? Entonces, estos voltajes, les voy a pedir que los escriban en una hojita por ahí. Estos son los voltajes de línea y de fase que van a aparecer en un sistema eléctrico cuando tenemos la secuencia positiva. Les voy a dar lo que van a notar ahí. Entonces, estos son los voltajes de línea y los voltajes de fase que se van a generar entonces cuando tenemos una secuencia positiva, ¿ya? O secuencia ABC. Pero como habíamos hablado que también podemos tener la secuencia negativa, entonces si fijamos lo mismo, el voltaje BC en 0 grados como referencia, pero ahora el voltaje CA, fíjense que antes yo tenía aquí el fasor rojo, ahora lo tengo el verde, lo ubico a 120 grados, y el fasor rojo, que era el verde, a 120 grados del PCA, y por lo tanto a 120 grados de su PC, y si ordeno de nuevo como una especie de triángulo, voy a tener aquí mi referencia, voy a tener el voltaje P sub AB y voy a tener el voltaje P sub CA. Entonces ahora, luego nuevamente puedo colocarlos por los valores A, B, C. Y fíjense que si gira esto ahora, voy a tener C, B, A. Si hago el giro. En un mismo punto. Primero en la fase C, luego B y luego A, C, B, A, C, B. Entonces se pierde, en este caso, la secuencia A, B, C que teníamos antes. Entonces, y a este le vamos a denominar entonces secuencia negativa o secuencia A, C, B. Ya, hubo un cambio en la fase, en el orden de las fases. Hacemos lo mismo, entonces ahora el peso AB va a estar en 2. Y este peso AB va a estar a 240 grados.
el B sub BC va a estar a 0 grados y el B sub CA va a estar a 120 grados respecto de la referencia que es 0. Y nuevamente si hacemos lo mismo, colocamos un punto neutro aquí en un central y tiramos flechas, entonces vamos a tener otros distintos niveles de voltaje que van a ser los voltajes de fase, pero ahora van a estar a el B sub AN a menos 90, el B sub BN a 30 y el B sub CN a 150 grados. En definitiva, tenemos ahí las secuencias positivas o OBC y secuencia negativa o CBA. Les voy a pedir que esto lo puedan copiar, porque este es un resumen de lo anterior, le toman una foto, como quieran, porque con estos datos vamos a estar trabajando. Estas secuencias vamos a estar trabajando con ellas. Me avisan cuando tengan copiado el. Recomiendo que lo escriban, más que le tomen un pantallazo, porque necesito después que se lo vayan utilizando. Listo, profesor. Ok, vamos a hacer una última precisión ahora respecto de lo que vamos a entender, de los conceptos que vamos a entender para poder trabajar en lo que viene a continuación, ya que no es tan complicado. Lo primero que tengo que decir es que las bobinas de los generadores, esas bobinas que vimos, ahí las podemos conectar en general de dos formas distintas. Aquí yo dibujé el generador y las tres bobinas. No es muy bonito el dibujo, pero para entenderlo, entonces tengo una bobina, una segunda y una tercera bobina. Entonces, fíjense que todas las bobinas tienen terminales U, V corta, W, X, Y, Z. Entonces aquí yo tengo U, V, y si las conecto, la
V con W, la X con Y y Z con U, yo genero aquí una conexión que ya la conocemos y que se denomina triángulo. ¿Ya? Y entonces de las uniones entre U y W, entre estas dos, yo saco un terminal entre la unión de X y Z, estos dos saco un segundo terminal, y entre la unión de Z y U, bien digo, y U, puedo tener un tercer terminal. Ahí voy a tener los tres terminales A, B, C, y esto va a representar la generación. ¿Ya? Este es el generador. Entonces, mi generador, yo lo puedo conectar en triángulo. ¿Ya? ¿Qué características voy a tener aquí? Que voy a tener aquí entre A y B, entre B y C y entre C y A, voy a tener un voltaje. ¿Ya? Este voltaje lo vamos a denominar voltaje de línea o voltaje entre líneas. ¿Ya? Estos son, y fíjense que este A, B y C son las líneas de transmisión que nosotros vemos cuando salimos de paseo en un bus y vamos o en un vehículo y vemos en el campo, ¿ya? Que hay estas líneas que están soportadas por torres de alta tensión. ¿Ya? Estas serían las líneas. Entonces yo puedo medir voltaje entre ellas, ¿ya? Entre A y B, entre B y C y entre C y A. ¿Ya? Esos serían los voltajes BAB, BBC, BCA que teníamos antes. ¿Ya? Entre estos voltajes van a haber 120 grados de diferencia entre ellos, y también yo puedo medir por las líneas una corriente. O sea, aquí voy a poder medir una corriente por la línea A, una corriente por la línea B y una corriente por la línea C. Esto producto que el generador me permite esa generación y esas características. Pero también estas bobinas yo las puedo conectar lo que se denomina en triángulo, perdón, en estrella, como se muestra aquí abajo. Entonces, los terminales V, W e Y de cada una de las bobinas. Y el otro extremo que me sobra, entonces lo conecto o a la fase A, a la fase B y a la fase C. ¿Ya? Entonces voy a tener la línea A, la línea B y la línea C. Y nuevamente lo mismo que en el caso de la salida del triángulo, aquí yo tengo un voltaje entre A y B, entre B y C y entre C y A. Puedo tener una corriente de la línea A, una corriente de la línea B, una corriente de la línea C. A esto le vamos a denominar la generación. Y nosotros para este curso vamos a hacer una simplificación y vamos a decir que esta generación debe cumplir, no que puede, debe, lo vamos a hacer aquí obligatorio, debe cumplir entonces con que los fasores van a tener la misma magnitud, es decir, el voltaje entre A y B, entre B y C y entre C y A, tienen la misma magnitud, y están separados 120 grados entre sí. ¿No? Están separados 120 grados entre sí. Cuando se cumple esa condición de que tienen la misma magnitud y tienen una separación de 120 grados, nosotros lo vamos a llamar que el generador o el sistema eléctrico potencia es simétrico, es equilibrado o bien está balanceado. ¿Ya? Son estos tres conceptos para todos los efectos nuestros significan lo mismo: simétrico, equilibrado o balanceado. Espérenme un segundo. Ya, entonces, perdón, la generación nosotros la vamos a considerar simétrica, equilibrada o balanceada. Eso va a significar entonces que los fasores, los voltajes, tienen la misma magnitud, en nivel de voltaje y de corriente, pero están separados 120 grados entre sí.
Entonces podemos hacer los gráficos anteriores. Entonces, por una parte, vamos a tener la generación, que para nosotros, para todos los efectos que nosotros vamos a considerar en esta asignatura, es perfecta, es decir, simétrico, equilibrado, balanceado. ¿Ya? Y hago esa diferencia porque en electricidad nosotros podemos tener, no necesariamente tenemos equilibrio o balanceo acá. ¿Ya? Y nosotros nos vamos a dedicar a estudiar las cargas. Y las cargas se pueden conectar también en estrella o en triángulo, independientemente de cómo tengamos la generación. O sea, yo podría tener aquí generación estrella, carga estrella. Puedo tener generación estrella, carga en, perdón, generación en triángulo, carga en triángulo. Puedo tener generación en triángulo, carga en estrella. Podría tener generación en estrella, carga en triángulo, o generación en estrella, carga en estrella. O sea, puedo tener las cuatro combinaciones. Pero nosotros no vamos a dedicarnos a hacer combinaciones entre ellos, sino que simplemente lo que vamos a hacer ahora es estudiar las cargas por separado de las estrellas. ¿Ya? Las cargas por un lado y las estrellas por otro. Y nosotros nos vamos a dedicar a estudiar la carga. ¿Ya? Carga en estrella, carga en triángulo. ¿Y qué nos vamos a dedicar? A ver, cuando tenemos una generación, independientemente cómo venga, nos vamos a preocupar de que está equilibrada, que está balanceada o está simétrica, equilibrada. Y dado eso, vamos a ver cómo se distribuyen las corrientes y los voltajes en la estrella y en el triángulo. ¿Ya? Y vamos a hacer el siguiente análisis. Esta estrella y este triángulo, que es la carga, la vamos a estudiar en dos condiciones. Que esto va a estar perfectamente equilibrado, o equilibrado, y aquí vamos a usar equilibrado, el concepto de equilibrado, es decir, eso significa que las impedancias que aquí vamos a colocar son todas iguales, o bien puede estar desequilibrado. ¿Ya? Y desequilibrado significa que al menos una de estas va a cambiar de magnitud o de ángulo. Eso lo vamos a ver con detalle a continuación, es lo que viene más adelante. ¿Ya? Entonces nos vamos a dedicar solamente a eso, estudiar cargas en triángulo, equilibrado, desequilibrado, y cargas en estrella, equilibrado, desequilibrado, cuando la generación o la fuente de energía está equilibrada o está simétrica. ¿Ya? A eso nos vamos a dedicar. Consultas, dudas. ¿Cómo estamos en el horario? Me preocupa el horario. Nos quedan 4 minutos. No, profe. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo vamos a dejar hasta aquí, después vamos a repetir esto, nos vamos a dedicar a conocer el triángulo, cargas trifásicas en triángulo. Entonces, para ello, la carga la vamos a tomar aquí y vamos a colocarle los mismos nombres, ¿ya? A los extremos del triángulo, los nodos del triángulo, A, B y C, de forma tal de que la fase, bueno, lamentablemente usamos la línea o fase, usamos el mismo nombre, ¿ya? La línea A o la fase A llega al nudo A, la línea B llega al nudo B del triángulo de la carga y la línea C va a llegar al nudo C del triángulo. Entonces se va a generar una corriente por la línea A, que la vamos a llamar I sub A, se va a generar una corriente por la línea B, que la vamos a llamar I sub B, y se va a generar una corriente por la línea C, que la vamos a llamar I sub C. Entre A y B, entre los nudos A y B, voy a tener voltaje B sub AB. Recuerden que la nomenclatura implica que A es de mayor voltaje que B, ¿ya? Es de mayor potencial que B, por lo tanto, por eso es que la flecha está indicada hacia arriba. Vamos a tener un voltaje entre B y C, ¿ya? Que le vamos a llamar B sub BC, o sea, este es de mayor potencial que C, y vamos a tener un voltaje B sub CA, que este punto C va a ser de mayor potencial que A. ¿Ya? Al ser, en el primer caso, A de mayor potencial que B, según B sub AB, entonces se va a generar una corriente entre A y B. Al ser B mayor potencial que C, entonces se va a generar una corriente entre B y C. Y lo mismo, al ser C de mayor potencial que A, entonces se va a generar una corriente I sub CA. Estas corrientes son las corrientes de las caras del triángulo, le llamamos también fases del triángulo. ¿Ya? Las caras son las fases del triángulo, que además en este caso, estas corrientes se generan con estos voltajes que son de línea. Ahí vamos
estudiar con mayor detalle eso, pero me interesa que quede esta parte clara. La voy a volver a repetir. Entonces, cada rama del triángulo va a tener una impedancia que se va a llamar ZB, ZBC y ZCA, que para estos efectos usamos dos subíndices que van a depender de cuáles son los nodos a los cuales los vamos a conectar esta carga. Y las corrientes que van a circular por las caras del triángulo, o por estas impedancias, las vamos a llamar corrientes de fase. Estas son corrientes de fase. Y estas que son estas corrientes de fase van a tener dos subíndices, y estas que tienen un solo subíndice las vamos a denominar corrientes de línea. Entonces, I sub AB, I sub BC y I sub CA son corrientes de fase, I sub A, I sub B y sub C son corrientes de línea. Estos voltajes B sub AB, B sub BC y B sub CA son voltajes de línea. Y en este caso, como las fases o las caras del triángulo están conectadas entre A y B, que es un mismo voltaje de línea, el voltaje de fase resulta ser igual al voltaje de línea en el caso del triángulo. Y lo último para terminar hoy día es que aquí se establecen, según la ley de Ohm, estas siguientes relaciones. Primero vamos a ver esta. La corriente AB, que es en esta corriente de esta fase, va a estar dada por el voltaje AB dividido por la impedancia AB, o sea, ley de Ohm. La corriente IBC va a estar dada por la corriente BC, perdón, por el voltaje BC que está aplicado entre estos puntos, que es este voltaje. Entonces, se fijan, ese llega ahí y este terminal llega acá, por lo tanto, está aplicado aquí, dividido por la impedancia BC. Y la corriente I sub CA va a estar dada por, según la ley de Ohm, el voltaje CA, que es el voltaje aplicado aquí en estos tres extremos, dividido por la impedancia que está en ese costado del triángulo. Y por último, para poder determinar esto, fíjense que I sub A e I sub CA entran al nodo A, e I sub AB sale del nodo A. ¿Ya? Entonces, entiendo que aquí yo puedo usar esto. Entonces, fíjense que aquí yo puedo decir que y voy a usar aquí, I CA más I sub A. O sea, mi corriente de la fase CA más la corriente de línea I sub A, según la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A, es igual a I sub AB. ¿No es cierto? Este es C aquí. No, I sub AB. Entonces no sé si puedo... Aquí tengo una bonita. Ya, este es C entonces. Okay, C. Entonces, si yo despejo aquí, I sub A, voy a tener I sub AB menos I sub CA, que es esto que está aquí. Si hago lo mismo para todas las otras, voy a obtener esta para el nodo B y esta ecuación para el nodo C. Ahora, lo interesante aquí que nos permite acordarnos de las ecuaciones, fíjense lo siguiente. Esta corriente I sub A, que es una corriente de línea, esta corriente de línea va a ser igual a la corriente que empieza con la letra A menos la corriente que termina con la letra A. Entonces se acaba esa tercera. La corriente de línea B va a ser igual a la corriente de fase del triángulo que empieza con B menos la corriente de fase del triángulo que termina con B. Y lo mismo para la corriente I sub C. I sub C va a ser la corriente de fase del triángulo que empieza con C menos la corriente de fase del triángulo que termina con C. Entonces, es fácil acordarse de cómo es la estructura de estas corrientes. Y recuerden que estas corrientes depende de la ley de Ohm. Se obtiene utilizando la ley de Ohm. Esa es toda la gran dificultad que vamos a tener aquí. Ahora, estos voltajes B sub AB, B sub BC y B sub CA, sí tenemos que, como son los que provienen de la fuente, y dijimos que la fuente era perfecta, era simétrica, equilibrada,
Entonces, nosotros tenemos que aquí reconocer cuál es la secuencia. ¿Ya? Y ahí vamos a utilizar lo que ustedes acaban de anotar ahí en una hojita en su cuaderno, ¿ya? Porque aquí me va a interesar conocer la magnitud, pero también el ángulo. Y de eso va a depender todo lo que, lo que venga a continuación. Pero ese es el estudio de la carga en un triángulo. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas, comentarios? No, profe. Ya. Vamos a dejar hasta aquí por el día entonces. Y el miércoles vamos a hacer cálculos. Vamos a necesitar una calculadora que calcule números complejos, ¿no? Pero eso ya lo tienen ustedes a mano. Le hicimos cálculos con corriente alterna, seguimos con corriente alterna. Muy bien, jóvenes, lo dejamos hasta aquí por hoy día. Que estén muy bien. Nos vemos, profe, que esté bien. Nos vemos. Chao, chao. Ya, profe, cuídese. Chao. Ya, gracias Ya, igual. profe. Chao, chao.